Bueno, seguimos con el texto de Cossack. Vamos a ir a la página 41, en el apartado donde dice por dónde comenzar. Ahí ella recupera dos preguntas de Ludmer. Eh, ¿Qué se lee y cómo se lee? ¿No? Son preguntas que tienen una relevancia desde el punto de vista metodológico. ¿Qué se lee refiere al objeto? Es decir, ¿qué recortamos nosotros? ¿Qué consideramos nosotros que debe ser leído como literatura en un momento histórico? Y cómo se lee refiere a una cuestión de método, es decir, cómo vamos a leer ese objeto, ¿no? Básicamente. Y digo, son preguntas relevantes desde un punto de vista metodológico para nosotros y podemos tomar el programa como ejemplo, es decir, la idea de que nosotros hicimos un recorte, una selección de textos, es decir, nosotros elegimos qué es lo que vamos a leer durante el año y luego, por supuesto, a partir de determinado enfoque teórico, de determinado método, por ejemplo, nosotros recortamos distintas morales literarias que así las definimos, la idea de que existiría una literatura moderna y luego un tipo de literatura que cambia el estatuto de aquello que debe ser considerado como literario, está en el corazón del programa y también el corte cronológico del siglo XIX al XXI, es decir, todos estos recortes tienen una importancia crítica y eso como un tubo de ensayo pequeño, la idea sería que ustedes lo repliquen y que puedan recortar su propio objeto y leerlos desde un punto de vista o desde un enfoque teórico específico que ustedes elijan. Es decir, que realicen un acto crítico en algún sentido, ¿no? Entonces, digo, estas preguntas son importantes y ella pone como ejemplo ahí en la página 41 el Barthes estructuralista, es decir, un enfoque específico, pero lo pone como ejemplo y no ahonda demasiado, pero más allá de este Barthes estructuralista que lo que hace es ir recortando unidades mínimas de un texto hasta que en un momento deja expuesta la estructura general, más allá de esa idea que nosotros podemos suscribir o no. Es interesante la propuesta de que la teoría, el uso de la teoría en el trabajo crítico no se reduzca a una mera aplicabilidad, que no sea solo un aparato que nosotros tomamos y encajamos en un texto y pegamos un pedazo teórico, un pedazo de texto. No, hay que hacer uso de la teoría, ¿no? Y tiene que ver un poco como correlato de aquello que aparecía en el resumen, la idea de la crítica como un acto creativo, ¿no? En fin, yo diría, siempre tomando, página 42, la literatura como guía, ¿no? Aquello que veíamos en las primeras páginas, la idea de que el texto literario es un marco a una lectura que tiene siempre la vocación de desbordar ese marco, pero el marco siempre es contenedor. Yo haría un esquema de triángulo, pondría a la crítica arriba porque es lo que estamos pensando a partir del texto de Cossack, iría a primero el vértice ahí izquierdo del objeto literario. Ese es siempre la fuente de la cual el texto crítico parte, objeto en el cual son fundamentales los anclajes formales, y esto tiene que ver ahí con algo que dice Cossack en la página 42, ella habla de lo formal, ella cita, dice un fonema, una palabra, un sintagma, una disposición de partes, siempre es un detonante para que nosotros levantemos la cabeza y pensemos alguna cuestión y empecemos a construir nuestro propio problema. Es decir, las diferentes unidades del texto son las que nos van a dar la materia para empezar a construir nuestro propio texto crítico. Y por otro lado, la teoría, que la diferencia con la crítica es que son reflexiones generales sobre lo que es la literatura y no tanto específicas, ¿no? La crítica trabaja con un objeto específico y la teoría hace enunciaciones más generales. Bueno, la crítica lo que puede hacer con la teoría es justamente hacer uso, usarla, tomarla, hacer un uso creativo de esos preceptos o postulados de determinado teórico y nunca una mera aplicación. No se trata acá de una teoría aplicada a determinados conceptos. Entonces, ese triángulo
es importante para pensar también por qué empezamos con este texto y para entender los recorridos que vamos a hacer. Estamos pensando cómo opera la crítica, porque en gran parte de nuestro trabajo, como en mi caso profesor, en su caso a alumnos, alumnas y alumnes, tiene que ver con construir un objeto crítico con respecto a determinadas textualidades. Y entonces para eso lo que necesitamos es básicamente un objeto literario, que ya vamos a llegar. El primer texto de la unidad es Bartleby de Melville, ese va a ser el primer texto literario, y algunas coordenadas teóricas. Entonces necesitamos leer teoría también. Bueno, la clase que sigue vamos a leer a Barthes, a la que le sigue vamos a leer a Eagleton, y ahí vamos a empezar a pensar determinadas cuestiones con respecto a la literatura, y a partir de ahí vamos a tratar de nosotros construir nuestro propio objeto, decía, construir nuestros propios problemas para desarrollar de la mejor manera que podamos. Luego de estas dos preguntas, cómo leer, que refiere a una cuestión de método, y qué leer, que refiere a una cuestión de objeto, ella reformula la pregunta inicial, más que la pregunta, la propuesta inicial, que ella retoma de Barthes, esta idea de escribir la lectura. La crítica sería la escritura de una lectura, la lectura de un texto, y la reconfigura a leer la lectura. Ahí habría también una clave para entender determinadas cuestiones con respecto al discurso de la literatura. Esto lo hace a partir de Eagleton, que es el texto que vamos a leer dos clases sucesivas. Es importante porque esta idea de leer la lectura, básicamente lo que significa es ver qué cosa se leyó como literaria en diferentes momentos históricos, y a partir de ahí pensar en la posibilidad o no de cristalizar una definición sólida de literatura. Es importante justamente para pensar esto, para pensar al interior del programa, al interior de los objetos que nosotros proponemos ser leídos como literarios. Esto es literatura, esto no, ¿por qué esto puede ser considerado literatura? ¿Por qué no? ¿No? Tiene que ver un poco con ese despliegue de textos que vimos en el diagnóstico, donde algunos eminentemente irradiaban un aura literaria y otros nos ponían en problemas. Esto es un texto literario, este pedazo, estos fragmentos de chat mal escrito por un travesti paraguayo, ¿es literatura? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Esto de leer la lectura para pensar qué cosa es la literatura corresponde con un momento histórico, y específicamente es el siglo XX, ¿no? Dice, primero se leyó al autor, hay distintas corrientes críticas, primero está una crítica bien biográfica, primero se leyó al autor, luego al texto, ¿no? La cuestión inmanente, estamos ya pensando en determinados formalismos, y recién luego se leyó al lector. Esto de leer al lector significa más que el lector en sí, el lector como sujeto, significa esto, leer qué es lo que se leyó en determinado momento histórico como literatura, y a partir de ahí empezar a pensar alguna definición, una posibilidad de definición. Básicamente tiene que ver con estudiar los distintos cánones. La idea de canon tiene que ver con esto. El canon tiene que ver con un recorte, tiene que ver con un recorte crítico, decía. Esto de pensar qué es lo que amerita ser incluido dentro de un grupo de textos que serían antológicos. Yo decía en la presentación del programa lo más florido de la literatura, y qué otras cosas merecen quedar afuera. Ahora, cosa hace todo este despliegue, porque la segunda parte lo vamos a ver cuando lleguemos a poesía digital, justamente porque su objeto es la poesía digital. Entonces es como un gran paraguas, digo, para entender todo este despliegue de qué es la crítica, qué es la teoría, qué es la literatura, que a nosotros nos sirve para ir abriéndonos y para empezar a leer distintos textos, para explicar por qué ¿por qué resulta problemático su propio objeto de estudio, que es poesía digital, que es, yo les decía en la presentación del programa, un tipo de literatura súper marginal? Entonces, estudiar poesía digital, recortarlo como su propio problema crítico, encierra todas estas cuestiones que pueden ser vistas como disputas al interior del campo crítico, del campo teórico, de decir, bueno, tu objeto merece la pena ser estudiado. Cosa empieza a recortar distintos problemas.
que tienen su densidad en torno a este objeto en apariencia menor, ¿no? La literatura digital, la poesía digital es una zona muy experimental, muy incipiente, muy contemporánea. Entonces, ella empieza a darle espesor a estas cuestiones metodológicas, ¿no? Es como una manera de justificar ese objeto en apariencia menor. Y por eso digo, cierra con esta idea de literatura fuera de sí, tiene que ver con una literatura que sale de sus límites estrechos, que se relaciona con esa idea del pensamiento con respecto a distintas esferas, donde la literatura tiene su lógica interna, su relativa autonomía. De repente la poesía digital tiene un componente plástico, se abre a lo económico, lo mediático, lo visual, lo artístico en sentido plástico, decía. Es una literatura que parecería haber relegado un montón de cuestiones que le eran propias y atravesado distintas fronteras que antes la separaban de otras discursividades, ¿no? Entonces, por eso cierra este apartado con esta idea de literatura fuera de sí, una literatura que se sale de sus bordes. En esa línea aparece el concepto de posautonomía de Ludmer, que es un concepto complejo, no nos vamos a meter ahora con eso, pero básicamente tiene que ver con esto, con una literatura que contra la lógica moderna de pensamiento por esferas, donde cada esfera aparece con su relativa autonomía, es una literatura que atraviesa esas fronteras. Así que bien, hasta acá la primera parte del texto de Cossack. La primera parte, la segunda parte la vamos a retomar cuando veamos poesía digital. Ahora hasta acá, hasta la página 43, hasta donde dice hacia una literatura fuera de sí, nos quedamos con estos conceptos. Este triángulo de crítica, objeto literario y teoría, la pregunta de qué se lee y cómo se lee. Y de ahí pasamos a leer dos textos teóricos y luego sí el texto literario primero de la materia. La clase que viene seguimos con Barthes y ya empezamos a pensar algunas cuestiones referidas a la literatura como discurso.